Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Muertes e ingresos por medicamentos recetados. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y... Vuelve otra vez. Okay, dale. 3, 2. Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Muertes e ingresos por medicamentos recetados. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo una información de la que tristemente me he enterado, pero me toca advertirles porque podemos abrir los ojos. Hay mucho que usted puede hacer para mejorar su salud. Hay mucho que usted puede hacer para no ser víctima de las farmacéuticas, para no depender de medicamentos, para no ser sobremedicado, para inclusive regresar a tener su propia salud, su propia energía y usted resolver los problemas que usted tenga de salud usted. Claro, la clave de tener esa virtud de poder resolver los problemas de salud tiene que ver con el conocimiento. Mientras más usted sepa, mejores resultados va a tener. Mientras más ignorancia tenga, peores resultados va a tener. Llevo unos años promoviendo este estilo de vida. El poder del metabolismo es un estilo de vida, no es una dieta. Cualquier persona que lea este libro, que lo practique, va a tener resultados. Irremediablemente va a tener resultados. Tristemente a veces veo personas escribiéndome aquí en Metabolismo TV, haciendo preguntas, y a veces les pregunto, ¿leíste el libro? Y me dice, no lo he leído. Y yo, pues chicos, si lo mismo que me estás preguntando, chica, lo mismo que me estás preguntando está contestado en el libro. Ya hubieras bajado de peso, hubieras controlado la diabetes, hubieras bajado la presión, estarías durmiendo bien, y sabe Dios cuán bonita te verías en tu propia ropa. O sea que las soluciones están aquí, y cuando una persona tiene diabetes, pues, o prediabetes, pues acá están. Está explicado así como dicen en México, en peritas y manzanitas. En Puerto Rico decimos en arroz y habichuelas, que es arroz y frijoles, ¿no? O sea, explicado en palabras sencillas. La salud se puede entender. Y se puede entender sobre todo si se explica en forma fácil, ¿no? Ahora, lo que quiero es abrirle los ojos al tema de que están habiendo un exceso de muertes. Es un punto histórico en la historia con el tema de medicamentos recetados. Voy un momento a la pizarra para compartir una información con ustedes. Fíjense. Le debo esta información, en buena parte, una de las fuentes mías de información es, y se lo recomiendo a todos ustedes que lean inglés, este sitio que se llama greenmedinfo.com. Greenmedinfo.com es una base de datos de estudios clínicos que reflejan la verdad sobre el punto de vista natural, alternativo y demás. Resulta que los estudios hechos científicos para asuntos naturales están mezclados dentro de todos los estudios médicos, y encontrarlos es como buscar una aguja en el pajar. Pues GreenMedInfo tiene unas colecciones ya preseleccionadas de temas naturales, de cómo manejar inflamación y demás, pero con estudios clínicos, es puro estudios clínicos. Obviamente, para alguien que no lee inglés va a ser un poco difícil porque todos esos estudios están en inglés, pero el que sí lea inglés y le gusta la ciencia, les recomiendo GreenMedInfo.com, que es información científica actual, información científica verdadera, no comprada por la farmacéutica. Ahí estuve viendo una información que debemos todos saber, y es que, por ejemplo, desde el año 1997 en Estados Unidos es el único país, fuera de otro país más, que creo que es Nueva Zelanda. No hay nada más que 2 países en el mundo que permiten que la farmacéutica le anuncie por televisión directamente al consumidor. Estados Unidos es uno. Desde 1997, cuando empezaron los anuncios directos a consumidores, la sobredosis por medicamentos se han cuatriplicado. Esto no lo reporta el reporte Real Leaders de 2016, ¿no? O sea, 4 veces más sobredosis de medicamentos. Ahora, en el 2016 hubo algo espectacular, algo histórico, y es que en el año 2016 por primera vez las muertes por sobredosis de medicamentos sobrepasaron las muertes por accidentes automovilísticos en Estados Unidos. En ese año, el 2016, hubieron más de 50,000 muertes por sobredosis de medicamentos, cuando que ese mismo año hubieron 37,000 y un poquitito más muertes, accidentes automovilísticos en todo Estados Unidos. O sea, que ya la sobredosis por medicamentos es mucho más causa de muerte que inclusive los accidentes automovilísticos. Los que principalmente causaron muertes, estamos hablando principalmente de los analgésicos,
que son para el dolor, Oxycontin, todos estos analgésicos que son para quitar el dolor, todas esas personas que tienen una artritis dificilísima y demás, que por cierto hay soluciones para la artritis naturales, tranquilizando el sistema nervioso. Pero analgésicos causaron 17.536 muertes reportadas en el año 2016. Los antidepresivos, los sedantes, los opioides, que son opioides artificiales, porque no son opioides naturales, causaron 9.580 muertes. Entre estos son las dos categorías principales de muerte. En total eran más de 50.000, ¿no? Por ejemplo, los Centros para el Control y Prevención de los Estados Unidos, que se llama el CDC, que es la agencia federal que previene y que reporta sobre la incidencia de enfermedades, cáncer y todo ese tipo de cosas en Estados Unidos. Reportó que por primera vez, el 2016, fue la primera vez en 20 años que se redujo la expectativa de vida en Estados Unidos. O sea, llevamos 20 años bajando la expectativa de vida cada vez un poquito más grande, un poquito más larga, un poquito más larga. El primer año en la historia, en los últimos 20 años, que se redujo la expectativa de vida fue en el año 2016 y fue el año que precisamente más subieron las muertes por sobredosis, ¿no? Ahora, de otra fuente de información, algo que usted también tiene que estar pendiente, cuando su médico le recomienda un medicamento, pues hay que seguirle el consejo del médico, pero usted tiene también que estar informado. Usted no puede ser un corderito, me sigue, que va a ser degollado, porque su propio médico está siendo influenciado por gente que le interesa influenciarlo, que vienen de la farmacéutica. Fíjese, aquí del reporte que se llama Pharmaceutical Sales Salary Report del 2017, es el reporte de salarios relacionados a la farmacéutica en el año 2017. Se desprende que los representantes médicos o visitadores médicos o propagandistas médicos, como le decimos en Puerto Rico, estas son las personas que se especializan en ir a la oficina de los médicos para asegurarse que ese médico recete esos medicamentos. Inclusive ellos revisan las farmacias y van a ver cuánto ha recetado ese médico, porque ellos reciben unos bonos basados en cuánto ellos convencieron a ese médico de que recetara ese medicamento. Es un negocio, la farmacéutica es un negocio. Para que tengan una idea, se reporta que el ingreso promedio del vendedor de farmacéutica, o sea, del vendedor que trabaja para la farmacéutica, es $145.500 al año. Ese es el vendedor de la farmacéutica. ¿Okay? Ahora, el ingreso promedio del propagandista médico, o sea, del que va a visitar a los médicos, que es el que hace que el médico recete y que recete aquel medicamento mejor que recete el medicamento nuevo en vez del viejo que se venció la patente, ahora se consigue bien barato y es genérico, pues ese gana $180.955 promedio, incluyendo las comisiones, que las comisiones son como $50.000 de eso, ¿no? Entonces, toda esta información la pueden ver ustedes en www.medreps.com y básicamente la única razón por la cual yo le presento esto a ustedes es porque no podemos ser víctimas del dinero. Es importante que todos ustedes se eduquen, que aprendan un estilo de vida como el poder de metabolismo, como diabetes sin problemas, como lo que enseñamos aquí en Metabolismo TV, que protejan a sus seres queridos, porque detrás de todo esto está solamente una cosa: dinero. Y esto se los comento, mis amigos, porque la verdad siempre triunfa.